Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, bienvenidas y bienvenidos al podio de los Misters, jornada número 11. Y es que hoy nos lo hemos podido tomar con un poquito más de tranquilidad, puesto que no hay Champions, aunque hay Copa y tendréis cumplida cuenta de ello. Pero es cierto que cuando hay Champions se precipitan los acontecimientos porque casi a la hora en la que se está subiendo el vídeo ya empiezan los partidos. Bueno, total, que es una jornada para reposarla y para analizarla y para sacar conclusiones con las que uno se quede convencido, más allá de que no sean las más populares del mundo. Porque ha habido hasta 6 partidos que se han decidido en el tiempo añadido. Hubo un momento, tras el Athletic Valencia, que eran 6-8. Después marcó el Alavés un gol también en tiempo de propina, pero que no le sirvió más que para recortar distancias. Y en el Granada-Villarreal, y eso que se las prometía el partido, no tuvimos modificación en el último término. Así que solo estos 2 partidos, más un par de ellos el sábado, como fueron el Mallorca-Getafe y el Cádiz-Sevilla, no tuvieron modificación muy al final. Hubo hasta 4 empates, 3 victorias por cada lado y algunas de ellas con una explicación un tanto difusa, que hablan de la inercia de algunos equipos, del acierto de otros, en fin, que la decisión de los 3 entrenadores que deben ocupar el podio se antoja complicada y se antoja polémica en el orden en el que nos movemos. Pero es verdad que he elegido a 2 que no han ganado el partido. Y esto es extraño, porque incluso podía haber elegido a 3 que no lo hicieran, puesto que hubo tantos empates a 2 que fueron bonitos, pero yo creo que es de justicia lo que he hecho y, como siempre digo, lo importante es que yo quede satisfecho con mis elecciones. Y mis elecciones no han sido los entrenadores de Girona Celta, que es el primer partido que se disputó, fue el viernes, y diréis, pelotero, te estás hartando todas las semanas de reivindicar a Mitchell Sánchez porque es colíder y porque lo que está haciendo con el Girona es absolutamente histórico. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué entonces esta jornada no lo reivindico pese a que ganó 1-0 al Celta? Y pese a que se puede decir, sin brillo consiguió una victoria como los campeones. Pues porque esa victoria para mí queda empañada por un gol a todas luces legal que le anulan al Celta de Vigo minutos antes. El partido no lo merece perder el Girona, pero ya tengo más dudas de si lo merece ganar. Mucha igualdad en la mayoría de apartados. Cierto que fue inclinando el campo poco a poco, que a partir de la salida de Stuani fue teniendo más ocasiones que el Celta de Vigo y más acercamientos, pero es que justo en el minuto 83 hay un gol que le anulan al Celta por una falta al portero que no sabe ni el portero ni el presunto autor de la falta, como fue Dotor, por qué se lo anula. Entonces, yo sabéis que intento abstraerme en la medida de lo posible del resultado, que me guío más por sensaciones, por mi propio criterio, por lo que a mí me dejen esos 90 minutos de fútbol, que para eso los veo, porque si no es tan fácil como los más clásicos mirar el teletexto, los más modernos mirar las aplicaciones, ver marcador y goleadores y se acabó. Y a mí el Girona el otro día me pareció que ole por ellos, que aprovecharon esa acción favorable y que creyeron hasta el final, pero que no es un partido de entrenador. El Celta, que tampoco acaba de salir del pozo y que encadena acciones arbitrales en contra. El otro día no creo que hiciera un partido descollante, pero sí que cambió de esquema Benítez y sí que con el 4-3-3, ante un Girona más o menos como de costumbre, con esos 5 defensas, con alguna lesión antes del descanso de David López, pues el Celta que cambió con ese 4-3-3 y le salió bastante bien en términos de juego, porque dominaron bastante al Girona, lo tuvieron bastante a raya. Más que dominarle el partido, lo tuvieron bastante bajo control. Así que, bueno, esto es lo que creo de los entrenadores en el primer partido. De hecho, Benítez solo hizo 2 cambios.
Solo hizo un par de modificaciones, ambas antes del gol. Una en el minuto 74 y otra justo después del tanto que le anulan. O sea que no se debe fiar mucho del banquillo por una parte y por otra estaba bastante contento con lo que veía. Siguiente encuentro, Almería Unión Deportiva Las Palmas. Claro, en el Girona Celta me he detenido un poco más porque creo que requería explicar el por qué lo de Mitchell no elegido entre los 3 primeros en algunos partidos tipo Almería Las Palmas, pues hace falta decir menos cosas. Porque en el caso de los indálicos siguen igual, siguen de capa caída, con un conjunto que no es capaz ni siquiera de salir intenso al partido, que sale a verlas venir hasta que recibe el primer gol de la Unión Deportiva Las Palmas en el minuto 23. En la primera parte no tenía ninguna idea, era un encefalograma plano en ataque el Almería. En la segunda le da la vuelta a la situación ante una Unión Deportiva que baja bastante el rendimiento, las prestaciones, se olvida del balón, repliega bastante. Ya sabemos que defiende bien, pero una cosa es defender bien y otra cosa es sentirse cómodo defendiendo. Y yo creo que Las Palmas nunca o prácticamente nunca se va a sentir cómoda defendiendo. Otra cosa es que lo pueda asumir y pueda acostumbrarse al sufrimiento. Fruto de ello, de esa incomodidad, acaba llegando el empate de Ramazzani, que no sé por qué ningún entrenador lo pone de indiscutible. Tiene que entrenar muy mal este chico. Siempre lo sacan en la segunda parte y a mí me parece que es de lo más desequilibrante que tiene la Almería, no me canso de decirlo. Arribas y él deberían jugar juntos. De hecho, cuando jugaron juntos, empató el Almería y jugó sus mejores minutos. ¿Qué pasa? Pues que el Almería está en el año negro y en el año negro te pasan de todo tipo de desgracias, porque ya es raro que marque Munir, que no había metido ninguno, más raro aún es que se combine el gol de Munir con el gol de Soricaba, que también, por supuesto, se estrena como goleador y que lo haga en el minuto 94. Se puede hablar de que Garitano no apostó decididamente por el talento como a Ramazzani y Arribas. Se puede comentar que García Pimienta acertó al refrescar el ataque, pero es que este acierto de sacar a Moleiro, de sacar a Soricaba, no le estaba sirviendo por juego. Lo que sirvió fue que después del empate del Almería, al Almería le entró alguna duda de ¿ahora qué? Conservar o lanzarse. Y por eso acabó rematando la faena a la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que ni siquiera lo estaba buscando mucho. No creo que sea este un partido para elegir a ningún entrenador entre los 3 mejores de la jornada. En el Barça Madrid, yo creo que tampoco, porque está todo dicho y desmenuzado de ese partido, del que yo hice directo, lo mismo que del Almería Las Palmas. Tampoco vamos ahí a inventar nada nuevo y a descubrir algún detalle que se le haya escapado a las masas. Simplemente que Xavi planteó muchísimo mejor el partido que Ancelotti, le dio un baño táctico en la primera parte, Ancelotti decidió prescindir, no sé por qué, igual que en Sevilla, del delantero centro que tiene, Joselu, y del mejor futbolista no llamado Bellingham que tiene en labores de centro del campo, o incluso como lateral, que puede ser Camavinga, o sea, un multiusos imprescindible en cualquier once titular. Pues de repente a Carleto le ha dado por no poner a esos dos jugadores, que a mí me parecen básicos por el tipo de futbolista que son y por las implicaciones que ello tiene en el colectivo, por el físico de Camavinga, por lo especialista que es Joselu. Entonces, un Barça que juntó a sus mejores centrocampistas disponibles, que tuvo una gran versión de los tres, de Gundogan, Fermín y Gavi, que puso a Cancelo de extremo, con una vocación ofensiva que ya sabemos que tiene Cancelo cuando juega de lateral, acabó siendo muy superior al Madrid en la primera hora de partido. Pero el Madrid ganó por eficacia y luego, sí, claro, si no sacas a Camavinga y a Joselu al principio, ¿cómo no los vas a sacar luego? Más Luka Modric, que este sí que entiendo que sea suplente. Es lógico y natural, los años pasan para todos y hacen mella. Pero no me parece que Ancelotti salga como triunfador si nos ceñimos al juego, a lo acertado de sus decisiones. Sale como triunfador porque obviamente se llevó el clásico gracias a un estelar imperial pletórico y que nunca desaparece, Jude Bellingham. Pero es que en el propio Jude Bellingham se puede ver
como comentamos también, lo que fue el partido del Madrid. Un Bellingham que no hizo casi nada, que fue frenado por Gavi y que después de no haber hecho casi nada, lo hizo absolutamente todo. Marcar el primero con un golazo desde fuera y estar para que le caiga la pelota en el sitio adecuado, como siempre está en la segunda parte. Por tanto, creo que lo de Xavi se estropeó para él cuando decidió poner a Lewandowski, que bueno, era lógico, era tentador, tienes a Lewandowski, normal que lo saques, pero sobre todo cuando quitas a Fermín para poner a un medio centro defensivo como Oriol Romeu después del 1-1, bajas mucho el nivel y transmites un mensaje muy pesimista, como dice Ancelotti sobre su defensa Nacho. Y también lo de Xavi, no sé, me parece que no le tiene demasiada fe o tanta como merece, tanto a Fermín, que ya lo he dicho, como al propio Joao Félix, que estaba jugando un buen partido y que de repente desaparece para que entre un Lamine Yamal, o sea, lo mismo que Rafinha de los sustitutos no estuvo mal del todo, pero un Lamine Yamal en el que yo creo que se está poniendo demasiadas expectativas y que se está olvidando que tiene 16 años. Creo que quieren ir más rápido los entrenadores, en este caso Xavi, de lo que va el propio metabolismo del muchacho, que nadie duda de que es muy bueno, de que lo va a ser aún más, pero no sé, meterlo en todos los partidos casi por obligación, a mí me parece que no aporta tanto como piensan Xavi y Luis de la Fuente. Bueno, Luis de la Fuente menos porque tampoco ha podido contar con él en la última convocatoria, sobre todo Xavi. Creo que se dejó llevar demasiado en los cambios y que falló. En el siguiente partido, a ver, el siguiente partido que se jugó fue el Mallorca-Getafe. Bueno, superior el Real Mallorca, no lo demostró, empató a 0. Aguirre intentó poner a Kyle Larin, que había sido suplente, meter a Amat, que fue el más bullicioso en el tramo final. Y sí, mereció el 1-0, claramente. Lo impidió el Getafe, que ya sabemos que es un conjunto que se faja muy bien. Iba a decir que defiende muy bien, pero es que no lo creo. Este año no creo que defienda muy bien, simplemente que sabe ir a la guerra y salir ileso. Y es lo que ocurrió en este Mallorca-Getafe. Bordalás sigue sin perder con el Mallorca, es un dato llamativo. El Getafe de Bordalás, que no hizo prácticamente nada, no tiró a puerta. Y el Mallorca de Aguirre, que hizo un poco, debería haber sido suficiente. Los cambios, muchos de ellos fueron muy tarde. En el 89 hubo uno, en el 90 y tantos hubo otros 3 sumándolos de los dos equipos. Vamos, esto los entrenadores no se lo trabajaron para llegar a la cúspide peloteril, al Olimpo de los dioses peloteros. En el partido de las 9 de la noche del sábado, el Cádiz y el Sevilla igualaron a 2 en un choque en el que el Cádiz salió como una ola, como diría la cantante española. Ganó 2-0 al término de la primera media hora, se puso por delante con un Roger fenomenal, sirviendo balones para Chris Ramos, muy emotiva la celebración de su primer gol, dedicándole el tanto a su abuelo, que lo hizo cadista, y para un Machís que aparece solo cuando juega en casa y cuando tiene el día de inspiración. Pero muy buena salida en tromba, no en trompa, porque si no sería un elefante, del Cádiz de Sergio en esa primera media hora. ¿Le falló qué? ¿Le falló? Pues que enseguida llegó el 2-1 del Sevilla. Creo que si hubiera ido ganando por 2-0 al descanso, lo normal es que hubiera podido sostener el partido. Pero es como que el 2-0 nunca lo llegó a sentir. Fue 1-0, del 2-0 al 2-1 no hubo tiempo de reacción y eso le pasó factura para que un Sevilla, que obviamente tiene mejor equipo, es mejor y en donde Diego Alonso dio su impronta, acabara empatando el encuentro y asediando por momentos la portería de Ledesma, pero aunque por números fuera bastante superior el Sevilla, me parece que el Cádiz de Sergio funcionó mejor que en jornadas anteriores y que pudo ser merecedor del empate, aunque los números digan que no, las sensaciones a mí me dijeron que puede que sí.
Un Sevilla que probó en muchos momentos a jugar con 2 delanteros en el tramo final del partido. Es la mayor modificación respecto a Mendilibar, aparte de que Soumaré no hubiera jugado nunca con Mendy prácticamente, y ahora sea imprescindible para Diego Alonso. Muy continuista la alineación, no la repitió en el tercer partido de la semana Diego Alonso, el uruguayo, pero solo hizo 3 cambios para dotar de un poco más de ataque a su equipo, con Suso por detrás de Mariano, con Luque Bacchio y Ocampos por las bandas y Soumaré y Rakitic solo en el medio, es decir, prescindió de Gibril Sou, refrescó la banda derecha con Juanlu por Navas, pero sigue sin ser un equipo fiable en las áreas. En la propia, con lo que le llegaron, que no fue poco, pero tampoco muchísimo, le bastó al Cádiz para tomar una renta más que considerable. Y en ataque, pese a juntar delanteros, a probar con los 3 en diferentes tramos de partido, a la titularidad de Mariano, no acaba de ser resolutivo porque no tiene un delantero resolutivo, básicamente. Tiene delanteros que no están mal, pero que ninguno es, yo creo, de nivel Copa de Europa, ya que es un equipo que la juega, aunque ahora estemos hablando de Liga. Y en el domingo, en el Betis Osasuna, vamos a hablar del equipo rojillo porque no tiró a puerta más que en el gol, no defendió excesivamente bien, pero tampoco es que el Betis lanzara a portería más que en las 2 ocasiones en las que perforó la red. Fue intervencionista Yagoba Arrasate al descanso, sacando a Raúl García de Haro al campo, cosa que no suele hacer tan temprano. Marcó el Betis al filo del descanso y eso le costó a Osasuna para reaccionar y para no conseguir el empate hasta el minuto 85. Había repetido 11 Yagoba, murió en la orilla por ese gol final de Isco en el minuto 94. Creo que es una línea de ligera mejora la que tiene Osasuna en los últimos 2 partidos, después del batacazo del Bernabéu. Uno ganado, el otro lo perdió, porque en el Villamarín últimamente siempre pierde, salvo que sea la eliminatoria de octavos de final de Copa del año pasado. Me pareció que Arrasate da señales de que Osasuna va a acabar en la mitad de tabla, como casi siempre, con el entrenador ex de la Real Sociedad. Pero no creo que fuera una actuación descollante ni asombrosa ni nada por el estilo. En el siguiente choque, la Real Sociedad, que no pudo ganar, pese al doblete de Oyarzábal, realizó un par de modificaciones en el once titular, por mor de los apercibidos de sanción, que encima no pudo evitar alguna sanción como la de Zubeldia, el técnico vasco, y Manuel Alguacil. Y bueno, la Real Sociedad que no jugó a nivel de Champions y no fue capaz de controlar en muchos momentos a un Rayo Vallecano muy rebelde, de armas tomar, como dicen los bucaneros, y que se le subió las barbas. Es que la Real pudo perfectamente sentenciar el partido, fue un encuentro de muchas alternativas, pero también, en vez de llegar el 1-2, pudo llegar fácilmente el 2-1. Llegó el 1-2 y ahí sí que estuvo mucho más cerca el 1-3 que el 2-2, pero la reacción final del equipo local tuvo premio y no me parece injusto que así sea, porque es que ahora iré con el equipo local más adelante. En el partido de las 6:30, el Athletic que rascó un puntito contra el Valencia muy al final, con ese gol de Berenguer, que había salido desde el banquillo por Nico Williams, sacado por Ernesto Valverde. Jugó el Athletic un partido a tumba abierta en el que le penalizaron los errores defensivos de piezas un tanto inexpertas, como Beñat Prados formando pareja de centrales. Antes era el defensa titular Paredes, Aitor Paredes, que no da ninguna garantía, pese a que juega en la sub-21. En el lateral izquierdo la ausencia de Yuri, a veces la suple con Leque. Esta vez optó por el recambio
que más me agrada a mí, que es Imanol, pero le faltó esa consistencia y le faltó pues lo que muchas veces al Athletic de los Williams, batir al portero rival en las numerosas llegadas que protagoniza. Mamardashvili estuvo muy inspirado, el Athletic llegó más, pero aún llegando más es de esos partidos en los que habría sido injusto que ganara el partido, porque también es cierto que marca en momentos en los que el Valencia estaba mejor. Ahora iremos con el Valencia. Partido del domingo a las 9 de la noche, el Atlético ganó al Alavés. En la primera parte fue una absoluta barrida del Atlético. El Alavés, que no entendió la defensa de 5 de los rojiblancos, le llegaban por los costados como querían tanto Nahuel Molina como un Rodrigo Riquelme, que ni mucho menos es lateral izquierdo, pero es que ese día pudo ser extremo, aunque sobre el papel partiera desde muy abajo. El Atlético jugó a sus anchas, el Alavés apenas tiró a puerta en todo el partido. Si no me equivoco, la única vez en la que lanza es al final del encuentro y es el gol, en el gol de Guevara. Por tanto, el Atlético ganó 2-1, pero si no llega a confiarse y si llega a ser más efectivo, podría haber ganado pues, por 2-3 goles de diferencia en vez de por 1. Y el Deportivo Alavés tiene mucho que mejorar, corrigió al descanso Luis García con esa defensa de 5, pero la versión del otro día no fue ni de lejos la que se había contemplado en el anterior partido en Villarreal, mientras que en el Atlético de Madrid yo creo que no tuvo la suficiente oposición como para darle un mérito brutal a su partido. Solvente, aprobado alto, notable, pero yo creo que también contra quién estás jugando mide tu nota final. No es lo mismo aprobar un examen de parvulitos que un examen de ingeniería de las técnicas. Entonces, el Atlético el otro día aprobó un examen de primaria, no vamos a decir de parvulitos, pero de primaria, contra la versión que vimos del Alavés, que por supuesto sabe hacerlo bastante mejor. Y en el encuentro de Granada y Villarreal, que se disputó ayer, que ganó el Villarreal por 2-3, una locura de encuentro, difícil de calificar en muchos casos la labor de los entrenadores, porque hemos tenido también que esperar a escuchar la rueda de prensa de Pacheta, puesto que en la primera parte se puso 0-3, muy rapidito, en apenas 10 minutos, con Gerard y Sorlot, y al descanso quitó a Sorlot. Ya para entonces había reducido distancias el Granada Club de Fútbol. Nos aclaró Pacheta que es que tenía un dolor en el tendón de Aquiles el jugador noruego. Entonces es normal que lo sustituyera. Lo que no sé si es tan normal es que te pongas 0-3, no te dure ni un minuto. Bueno, 1-3, siguen siendo 2 goles de ventaja y que a partir de ahí, hasta casi el tramo final del partido, no asomes por la portería del Granada. Tuvo mérito aguantar en el sentido de que cuando llegó el 2-3 tan rápido, lo que parecía era que era inevitable que encajara más goles el Villarreal, que si no metía el cuarto se le iban a ir puntos, pero tuvo demérito en el sentido de que no fue capaz de cerrar un partido con todos los condicionantes a favor para poder cerrarlo en los locales. Pues como siempre, si es que es el día de la marmota. Brian Zaragoza es el mejor, cada día tiene más continuidad, más fondo físico y más liderazgo, aunque no marque en todos los partidos. El encuentro que se marca ayer es sensacional. Y Paco López, que sigue trabajando con piezas muy ofensivas en el frente de ataque, buen número de ellas, pero claro, entre lo mal que defiende, lo poco que le gusta defender, lo malos que son sus defensas, hay que decirlo así, y que encima ayer tenía la baja del mediocentro defensivo, como era Gumbau, más la del delantero, que puede tener más posibilidades de convertir en oro lo que Brian Zaragoza le sirve en bandeja, se quedó a las puertas, otro equipo que se quedó a la orilla de remontar el partido. Intentó rehabilitar a los denostados Weissman y Diediu, Paco López, cuando el Villarreal tiraba más de la manta hacia atrás, con 5 defensas. Bueno, el Villarreal me gustó la apuesta por los canteranos o por gente de poca edad, como pueda ser Ilías Acomás, que no es canterano, o por Altimira. Y en el Granada me gustó
lo de Brian Zaragoza y no rendirse. Pero me dejaron a deber los dos entrenadores. Lo del Villarreal ya lo he explicado y lo del Granada, cada vez que alguien ve a defender al equipo nazarí, pues no necesita mucha explicación, porque es que no defiende absolutamente nada. Cada vez que se acercan a su área generan un peligro más que evidente. El portero no es tampoco ningún superdotado y los defensas es que no dan el nivel, sobre todo los centrales, para primera división. Así que me quedan 3 místers. El tercer clasificado, para mí, es uno que empató, como el segundo. El tercer clasificado es Baraja, que el Valencia dio una exhibición de frescura, no tanto de fútbol durante los 90 minutos, pero sí de frescura y de descaro y de desparpajo, con Mamardashvili bajo palos, Correia, Gabriel Mosquera, Gallá en defensa, Pepelu, Javi Guerra, Fran Pérez y Amalá en el medio, Diego López de segundo punta y Hugo Duro en la delantera. Le buscaron muy bien las cosquillas a los laterales del Athletic, ya comenté lo de Imanol, Fran Pérez fue un tormento, Diego López no dejó de intentarlo, como siempre hace, también demostrando polifuncionalidad, a veces como segundo punta, a veces más tirado a un costado, con Pepelu y Javi Guerra trenzando el juego en la sala de máquinas a las mil maravillas, y un Valencia que por números no se mereció ganar el partido, porque le tiraron más a portería, porque le tiraron más veces incluso fuera, pero que por lo que vimos, por la claridad de ideas, por la manera de frenar el ímpetu inicial de los Leones, fue el Valencia el que salió mejor, por la gallardía para remontar el partido, se mereció bastante el punto y, si me apuráis, los tres, con unas jugadas de bellísima factura, combinaciones entre Fran Pérez y Hugo Duro en los goles Che, con, ya digo, Pepelu y Javi Guerra siendo la brújula. Creo que el trabajo de Rubén Baraja, por el que yo no daba un céntimo, es muy bueno y que ese día se plasmó en la catedral a los ojos de toda España, que estaba pendiente de uno de los clásicos. Este no era el clásico, pero era un clasicote de este partido entre los dos, de los 6 o 5 grandes del fútbol español. Y entraron al final, que es por lo que yo solo pongo tercero a Baraja, Sergi Canós por Amalá, con 1-0, ¿vale? Intentas empatar el partido, ha visto tarjeta Amalá, lo entiendo. Fulquier por Fran Pérez y Guillamón por Diego López, que estos fueron en el 73 y en el 74. El primer cambio había sido en el minuto 59. Y a mí me parece que, más allá de luego el Yaremchuk por Hugo Duro en el minuto 78, los dos cambios del medio a mí me sobraron un poquito, porque le estaba funcionando todo muy bien al Valencia. 5 minutos antes había llegado el 1-2 y 11 minutos antes había llegado el 1-1. Que estaban cansados estos jugadores, bueno, pues ya descansarán. No creo que no pudieran aguantar los 90 minutos. Y es que baja mucho. Es que si comparas con Fran Pérez y con Diego López, y más con el partido que hicieron el otro día, si comparas con estos jugadores a Guillamón y a Yaremchuk, vamos, y a Fulquier, que fue el que salió primero, a Guillamón y a Fulquier, es que salen perdiendo por bastante. También incluso a Yaremchuk por Hugo Duro. Entonces, yo entiendo que con 5 cambios tienes la intención de aprovecharlos y de dosificar esfuerzos. Pero es que a veces no hay por qué hacerlo. Yo creo que el Valencia el otro día, aunque el empate viene de una jugada que no es ningún error garrafal de ningún futbolista en concreto, en un centro a la desesperada ya en los últimos minutos, no consiguió el objetivo con estos cambios y que a lo mejor sin ellos habría acabado dejándose 2 puntos igual, porque San Mamés aprieta mucho y porque la defensa no es del todo fiable y porque Mamardashvili es muy bueno, pero no es infalible. Pero a mí no me gustó. Yo creo que cuando las cosas salen bien, hay entrenadores como incluso Guardiola, que tiene un plantillón, que vamos a decir, y hay veces en las que no hace ni un cambio en los 90 minutos. Pocas, pero hay veces en las que no hace ni un cambio. Pues creo que el Valencia el otro día le sobraron cambios, para mí. El segundo entrenador al que subo al podio, por tanto en el segundo escalón,
es Francisco Rodríguez, porque nadie habla de él. Y no solo por eso lo subo, sino porque, ya que nadie habla de él, voy a hablar yo, pero porque lo está mereciendo. Salió el otro día en el Rayo Real Sociedad con Dimitrievski, Baliu, Mumin, Lejeune, Espino, no estaba Aridane en defensa, Patecis, Unai López, Isi, Álvaro, Trejo y RDT. Entraron al final en tromba Quique por Trejo y Camello por Unai López en el minuto 70 de partido. O sea que ya empezó a jugar con dos delanteros. De Frutos por Patecis y Falcao por Espino en el minuto 80. O sea que ya empezó a jugar con tres delanteros y con solo tres defensas natos, porque juntó a Falcao, Camello y De Tomás. Y ya en el 85, Bebé por De Tomás en un cambio, vamos, muy amarreta. No. El cambio de Bebé que fue fundamental, porque Bebé me dio el empate a 2, se sacó un disparo clásico de él, que o va al quinto pimiento o acaba entrando en la escuadra. Le salió bien, le salió por la escuadra, pero es que creo que era merecido. El Rayo sí que tuvo más llegadas que la Real Sociedad en el conjunto del partido. Le plantó cara a todo un equipazo como la Real, hasta el punto de ser superior en muchas facetas, y además no superior encerrándose y saliendo a la contra, sino discutiéndole de tú a tú el partido y conservando lo mejor de la etapa de Iraola, que es la valentía, el atrevimiento, la capacidad para ir arriba, pese a que no tenga ahora mismo en estos momentos de la temporada a los extremos exuberantes que eran Isi y Álvaro García, porque están jugando, pero sabemos que pueden dar mucho más. Y pese a que no lo estén dando, el Rayo Vallecano, que está siendo un equipo muy fiero, muy peligroso y que lleva muchísimas jornadas sin perder. Lleva desde la jornada número 4 sin perder y la próxima es la 12. Y de estos partidos, sí, ha empatado 5, pero es que el del otro día, cualquier resultado lo puedo explicar. Cualquier resultado que se hubiera dado. Posiblemente el más justo es el que se produjo. Es que si no comete la mano tontísima el Pacha Espino, es que se podía haber llevado el partido, pero vamos, perfectísimamente. Me parece brutal la labor que está haciendo Francisco, que es silenciosa porque yo creo que mucha gente en secreto piensa que no tiene mérito, porque el trabajo se lo dejó hecho Iraola, y también habrá gente que piense que el Rayo lo haga bien no es novedad, y no es mucha novedad, pero yo creo que hay que resaltarlo, la verdad, por eso lo hago. Y en el número 1, en lo más alto, hombre, yo creo que aunque hubiera 4 empates, sería feo no poner a un entrenador que ganó su partido del fin de semana, porque hubo 6 victorias. Ya he explicado por qué no Mitchell, por qué no Ancelotti, por qué no Simeone, por qué no Pacheta y por qué no algún que otro entrenador más. Pues ahora toca explicar por qué sí don Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, que salió contra Club Atlético Osasuna Bravo en portería, Bellerín, Pechela, Riad y Miranda. No tiene muchos más defensas hasta que no se acople Papastatopoulos o Papastatopoulos. Guido Roca en el medio, a Sandiao, a Jose Pérez, o a Jose Pérez, porque es canario, Isco en la línea de 3 cuartos y William Jose o William José en la delantera. Quitó a William José con 1-0 en el minuto 64 para dar entrada a Luis Enrique. En el 75 metió a Abde por Ayoce, que no está haciendo mucho Abde, y Abner por Miranda, más Carballo por Roca, entraron en el minuto 87. Pero no es de los cambios de lo que hay que hablar. No es de la alineación o del partido en conjunto del Betis de lo que hay que hablar. Yo creo que de lo que hay que hablar son de 3 apuestas ganadoras. A falta de una obra maestra, que no lo fue para nada, el partido del Real Betis, pues sí que podemos hablar de un ingeniero que hace unos planos en los que delinea todo a su antojo, porque en ningún plan entraba que Isco Alarcón hiciera lo que está haciendo, que es exhibición tras exhibición, con goles, con asistencias, con fútbol, con liderazgo, aguantando muchísimos minutos,
sin ser sustituido prácticamente nunca, rotando lo justo, menos que lo justo, diría yo, porque algún partido en el que no ha caído del 11 yo sí que se lo habría perdonado. Y el Real Betis Balompié, que en base a las apuestas del ingeniero, ganó el partido del otro día cuando todo indicaba que con un gol en el 85 iba a morir en la orilla. Isco estuvo colosal, indiscutiblemente fue el MVP, está dando un nivel de selección, lo que pasa es que yo soy reacio a llamarlo a la selección porque ya es algo del pasado, pero si sigue haciéndolo así lo tendrán que llamar por pura justicia. Pero es que no solo eso le salió bien a Pellegrini, si solo fuera eso, pues bueno. Pero es que lo de William José, aunque no estuviera Borja Iglesias, se demostró como un gran acierto, porque la que tocó fue para la jaula y se entendió bien con Isco Alarcón y podría haber puesto a Yoce perfectamente en punta, que además al principio de temporada lo hacía mucho. Y la tercera apuesta ganadora, que quizás en importancia sea la segunda, es la de Hassane Diao, porque este chico no había debutado con el Betis hasta finales del mes de septiembre, con el primer equipo de Alfonso Valle, de Pere Arribes y de tantos otros buenos amigos que tenemos por aquí por el canal. Y en cuanto debutó, Pellegrini no lo ha vuelto a dejar fuera. Lo ha rotado, pues como a todos, porque el ingeniero es de mover mucho la banca, como dicen en Sudamérica. Pero ha sido parte del plan A absolutamente. Y es que cada vez le vemos más registros a Sané Diao, porque en los primeros partidos era que marcaba muchos goles. El otro día es que aguantó 75 minutos y el penalti que al final no le conceden al Real Betis Balompié lo provoca ya en la segunda parte a base de desborde, de verticalidad y de irse para la portería rival, quebrando rivales como si fueran conos. Incluso con ese primer cambio que os relaté en el que se retiró William José para dar entrada a Luis Enrique, en ese cambio, por cierto, que aguantó los 90 minutos, a Sané Diao me estaba confundiendo porque el segundo cambio fue Abde por Ayote. Pero digo que en el primer cambio, Luis Enrique por William José pasa Diao a la punta del ataque, que es algo que yo le había dicho a Alfonso Valle sin conocer demasiado al futbolista antes de que empezara a jugar en primera división. Digo, os falta un delantero, vendisteis a Raúl García de Haro, podéis contar con Hassane Diao como posible delantero centro. Y él no lo acababa de ver y a mí con el gol que tenía cada vez me cuadraba más. Pues el otro día yo creo que fueron los primeros minutos de Hassane Diao como delantero en el primer equipo del Real Betis, algo que está algo más acostumbrado a hacer en el filial, pero con esa velocidad que tiene es que le puede ganar la espalda a los centrales, encima en situaciones en las que su equipo vaya ganando y pueda contragolpear, que puede hacer bastante daño. Forzó ese penalti y es que no paró de insistir en todo el partido. Fue un joven muy descarado y muy díscolo que normalmente este tipo de jugador pues te la arma y ya está. Hace un jugadón, te gana el partido, pero este es de los de Brian Zaragoza, de los de insistir, de los de repetir esfuerzos y de los de no agotarse. Y fijaos en que, repito la rectificación, es que Pellegrini no lo quitó. Es que prefirió quitar a William José, normal, a Jose Pérez, no tan normal con el marcador apretado, a Juan Miranda, que es lateral izquierdo, y a Marc Roca, que es un mediocentro que está dando muy buenas sensaciones. Y a Sané Diao se mantuvo todo el partido por algo, porque era de los más peligrosos que tenía y una apuesta ganadora de Pellegrini junto a Isco y junto a William José. Son los que le ganaron el encuentro el otro día, con los goles de Isco y de William José, pero con la actuación muy buena y que a mí no me pasó desapercibida, pese a que no aparezca en los goles y en las asistencias de Hassane Diao, el hispano-senegalés, que desde luego apunta también muy bien en clave selección española de cara al futuro. Así que esas son mis selecciones. Creo que lo de Isco, porque nadie contábamos ya con un Isco estelar a estas alturas de su carrera y Pellegrini sí confió ciegamente y le ha salido tan bien, merece que se encumbre al entrenador chileno a lo más alto del podio, porque muchas de las demás victorias
no fueron del todo redondas. Mira, antes se me olvidaba decir que tampoco elegí y expliqué por qué no a García Pimienta. Ya veremos hoy en el campo de Rafa Nadal, del Manacor, si hay break o no lo hay, pero digo que muchas de estas victorias de los entrenadores no fueron redondas desde mi punto de no vista, y la de Pellegrini, aunque el partido en sí no lo fuera, demostró que sus apuestas no es que sean redondas, es que son brillantes. Así que con esto os dejo, son mis 3 elegidos de la semana: Baraja tercero, Francisco segundo y Pellegrini primero. Os espero en comentarios, en reacciones, en suscripciones, que ya sabéis que me encanta. Dale like, nos vemos pronto. Mucha copa por delante, semana preciosa la que tenemos. Hasta la vista.